En este vídeo vamos a hablar sobre si verdaderamente Steve Jobs miraría con buenos ojos hoy en día, en 2026, las Apple Vision Pro. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si Steve Jobs estaría aquí en pleno 2026, miraría con orgullo o con decepción las Apple Vision Pro? Después de la intro, comenzamos con el vídeo. No voy a ponerme aquí a hablar sobre la vida de Steve Jobs. Muchísimos ya sabéis su historia, que Apple nació en un garaje y él estuvo detrás de esa idea. Él fue el fundador de Apple junto con Steve Wozniak. No voy a meterme mucho ahí, pero sí que vamos a dar pequeñas pinceladas. Steve Jobs no amaba los ordenadores, amaba lo que los ordenadores podían hacer por las personas. Para él la tecnología no debía sentirse como una máquina, debía sentirse como una extensión de tu mente. Una frase muy conocida de Steve Jobs fue que una vez dijo que el ordenador era como una bicicleta para la mente. Algo en lo que tú no piensas cómo usar, algo que simplemente te lleva más lejos, y por eso el Macintosh no fue solo un ordenador. Fue una rebelión contra los comandos, contra las pantallas negras, contra las máquinas diseñadas para ingenieros y no para las personas de a pie, para el resto de los humanos. Para Steve Jobs, la mejor tecnología era la que desaparecía, la que tú sin ni siquiera saberlo tenías una bicicleta para la mente. En 1984, Steve Jobs presentó el Macintosh, el primer ordenador diseñado para los humanos, para las personas de a pie como tú y como yo. Pero había un problema, y es que nadie podía pagar ese Mac. El Mac era el mejor ordenador de aquella época, era el más bonito, el más simple, el más fácil de usar, pero también fue el más difícil de justificar para una empresa que necesitaba vender millones. Steve Jobs quería empujar a Apple hacia el futuro, pero la junta directiva de aquel momento quería proteger el presente. Y en 1985 la junta directiva echó de su propia empresa a Steve Jobs. Y no solamente fue por el Macintosh, fue por muchísimo más. La visión de Steve Jobs iba más allá que la misma junta directiva. Y a Steve Jobs lo despidieron porque él tenía otra pregunta. ¿Debía Apple ser una compañía visionaria o una compañía de presente? Así que ya sabemos que Steve Jobs lo que verdaderamente amaba era que la tecnología desapareciera, que no fuera un problema, que fuera muy sencillo de usar. Por eso el iPhone es como es, por eso el Mac es como es y por eso el iPad es como es. Y aquí es donde entra ya las Apple Vision Pro. Y las Apple Vision Pro tiene eso que Steve Jobs amaba, que la tecnología desapareciera. Y cuando tú te pones las Apple Vision Pro, esa tecnología desaparece. Simplemente te tienes que poner las Apple Vision Pro, mirar con tus ojos, tocar con tus dedos y ese mundo digital responde. Así de sencillo. Y es que Apple Vision Pro no te pide que aprendas esa tecnología, solamente te pide que seas humano. Y para mi punto de vista esto es lo más cercano que ha estado Apple de hacer desaparecer el ordenador. Entenderme con muchísimas comillas. Y ahora hablaremos de lo que Steve Jobs odiaría. Obviamente esto es una opinión, ¿de acuerdo? No sé si a Steve Jobs le encantaría o odiaría todas estas cosas. Simplemente es transmitir su filosofía al producto. Entonces vamos a empezar con las cosas que a Steve Jobs no le hubieran gustado de la Apple Vision Pro. $3.500, 4.000 euros en España. Un producto prácticamente inaccesible. Un producto que es pesado, ya está solucionando ese problema con una nueva correa que ha sacado Apple, pero un producto pesado y una experiencia que te aísla del mundo real. Puedes estar dentro del mundo, Apple tiene muy bien pensado ese sistema para priorizar a la persona en un entorno inmersivo, pero sí que es verdad que tiene esa capacidad de aislarte también. Y Steve Jobs siempre luchó contra los productos que parecían hechos para la élite. Aquí tenemos una famosa imagen de Steve Jobs bajo el logo de IBM, que era la gran potencia en aquel momento, siempre sin respetar las reglas, siempre luchando contra los más grandes, y después ellos se convirtieron en los grandes. Y el Apple Vision Pro todavía no es un ordenador para el resto del mundo entero a ese precio, por supuesto. Sigue siendo un ordenador para unos pocos, igual que fue el Macintosh en aquella época. El Macintosh fue lo revolucionario, fue el mejor ordenador de aquella época, pero el precio lo dejaba al alcance de muy pocas personas. Prácticamente tenemos la misma situación que Apple vivió con el Macintosh en las Apple Vision Pro. Sabemos que esto es el futuro, sabemos que funciona muy bien, pero no es un producto masivo.
Es un precio bastante elevado y yo estoy seguro de que si las Apple Vision Pro el día que llegue a un precio de un iPhone Pro Max, por ejemplo, unos 1.500, unos 2.000, esto lo tendrá casi todas las personas. Estoy 100% seguro de ello. Pero son 3.500 dólares en Estados Unidos, impuestos ya depende del estado en el que te encuentres, y 4.000 en Europa. Ahora mismo no están en España, pero llegarán. Curiosamente, Steve Jobs nunca dejó un prototipo de gafas. Esto fue un bulo, ¿vale?, que se creó por internet y ya lo desmintieron algunos medios, de que no había un prototipo de unas gafas inteligentes o algo así. Era demasiado para aquella época. Y de hecho se mostró muy escéptico con la idea de caminar por el mundo mirando información flotando frente a sus ojos, y para él la tecnología tenía que servirte, no estorbarte. Eso es lo que él pensaba sobre las gafas así que también se imaginaban en aquella época. Ya la tenemos, como la Ray-Ban Meta Display, por ejemplo. Él pensaba que la tecnología no puede estorbarte, sino ayudarte. Así que bueno, voy a decir mi veredicto final. Obviamente aquí hay muchísimas opiniones y me gustaría saberla, me gustaría que me la pusierais en los comentarios, porque es algo que de verdad que me gustaría saber. Yo pienso ahora mismo que con este producto yo creo que Steve Jobs no aplaudiría ahora mismo las Apple Vision Pro. Lo miraría como el primer Macintosh, lo miraría como el primer iPhone. No como un producto terminado, sino como una promesa peligrosa, obviamente. Porque si Apple acierta, estos no serán unas gafas. Será el momento en el que dejemos de usar pantallas y empezamos a vivir dentro de la tecnología. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que Steve Jobs hubiera probado las Apple Vision Pro? ¿O crees que Apple se ha adelantado al lanzamiento de las Apple Vision Pro? Y recuerda que el futuro de Apple no se decide en las oficinas de Cupertino, obviamente. Ellos toman las decisiones, pero al final la opinión real, la opinión que verdaderamente importa, es tanto la tuya como la mía y como la del mundo entero. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte para informarte de más noticias sobre Apple, más vídeos así. Y nada, ha sido un placer estar este ratito contigo, así que nada, ya sabes, like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.